de este año, en donde evalúan el uso de rutina de PCR para el diagnóstico de queratitis micóticas, y ellos muestran esta tabla de 2x2, en donde vean qué interesante. En 59 pacientes, el cultivo fue positivo en 24 casos, a diferencia del PCR, que fue positivo en 38 casos, haciéndolo más sensible, más específico, pero también más costoso. Y en cuanto al manejo médico, ¿qué tenemos en nuestro arsenal? Tenemos diferentes tipos de antimicóticos. Están los polienos como la anfotericina B y la natamicina, que este es el tratamiento de elección para queratitis micóticas de hongos filamentosos. Ahorita vamos a ver esto de dónde viene o por qué lo decimos. ¿Cómo actúan estos medicamentos? Se van a unir al complejo de ergosterol, que van a generar poros y van a causar disrupción en la membrana celular. Y los azoles, tanto los imidazoles como los triazoles, que tenemos el ketoconazol, el itraconazol, boriconazol, etcétera, que estos van a inhibir la enzima 14-alfa de metilasa, que van a bloquear la formación de ergosterol a través del anosterol, y también van a causar una disrupción de la membrana celular. Pero bueno, ¿qué dice la literatura sobre el tratamiento médico de las infecciones por hongos? Esta es una revisión sistemática de las intervenciones médicas para queratitis micóticas, en donde el objetivo es evaluar el efecto de diferentes medicamentos antifúngicos en el manejo de las infecciones por hongos, únicamente ensayos clínicos autorizados. Se incluyeron estos tres artículos o estos tres estudios, en donde uno de los tres es el MUT, este famoso artículo para el tratamiento de úlceras micóticas que lo hizo la doctora Prashna, ¿no? Y está también involucrado este grupo del tratamiento de úlceras micóticas. En donde, bueno, estos tres artículos se incluyeron, y el forest plot, que es esta tabla que está aquí en la parte de abajo, cuando nuestra variable a estudiar es la agudeza visual mejor corregida, el diamante final se va a ir a favor de la natamicina. Sin embargo, el diamante toca esta línea media, que esto nos traduce que no hay diferencia estadísticamente significativa entre la natamicina y el voriconazol. Pero cuando la variable a estudiar es la perforación corneal, el diamante del forest plot se inclina en favor de la natamicina, siendo con natamicina habiendo menos perforaciones corneales comparadas con el voriconazol, y el diamante no toca la línea media. Entonces, Cochrane nos dice que la natamicina es mejor que el voriconazol. Pero indagando más en el MUT, que es uno de los ensayos más famosos, es un ensayo clínico aleatorizado, doble enmascarado multicéntrico, con una N de 323 pacientes, que van a comparar la natamicina al 5% contra el voriconazol al 1%, y ellos concluyen que la natamicina se asoció a mejores resultados, tanto clínicos como microbiológicos, que el voriconazol. Entonces, ¿qué nos deja esto? Que el voriconazol no tiene que ser usado como monoterapia en caso de queratitis filamentosas, y que siempre tenemos que empezar con una natamicina o en conjunto, natamicina con voriconazol, pero nunca voriconazol solo. Del MUT1 sale otro brazo, que es el MUT2, en donde en este artículo comparan el uso de antimicóticos tópicos con placebo y el uso de antimicóticos tópicos en conjunto con voriconazol oral. Y lo que encontraron es que no hay ningún beneficio en ayudar terapia sistémica al antimicótico tópico para úlceras micóticas filamentosas severas. Pero ¿qué dicen los artículos del voriconazol? Tenemos este artículo en el que compara el voriconazol tópico al 1% contra el voriconazol intraestromal, ambos grupos siendo tratados a su vez con natamicina tópica al 5%. Y bueno, de los principales resultados, que fueron el éxito del tratamiento, visión mejor corregida post tratamiento y perforaciones,
Únicamente hubo diferencia estadísticamente significativa en la agudeza visual mejor corregida, siendo mejor en el tratamiento tópico de voriconazol con natamicina. Entonces, la conclusión de este artículo es que el voriconazol tópico al 1% más natamicina al 5% es más efectiva en tratamiento para úlceras micóticas refractarias. ¿Qué sabemos del tratamiento con anfotericina B tópica? Bueno, aquí tenemos este artículo en el que compara el tratamiento tópico contra tratamiento tópico con anfotericina en conjunto de inyecciones subconjuntivales del fluconazol. Y las variables principales fueron la curación de la úlcera y el tiempo de curación total de la queratitis, en donde vemos que en ninguna de las dos resultados hubo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, el tiempo de curación total fue más rápido en el tratamiento combinado. Por ende, ellos concluyen que el tratamiento combinado fue más efectivo que el tratamiento no combinado de anfotericina con fluconazol. Y tenemos este artículo que en lo personal me gusta mucho y trato de aplicarlo para mis pacientes con infecciones micóticas, que es un artículo que publica la doctora Namrata Sharma, en donde ya después de haber analizado todos los artículos que hay en la literatura, ellos se atreven a hacer este algoritmo de tratamiento para facilitarnos nuestra toma de decisiones ante los diferentes casos. ¿Qué es lo que ellos nos sugieren? Ellos nos sugieren siempre empezar con natamicina al 5% y en caso de que el tamaño, de que la úlcera cumpla las siguientes características, que sea mayor a 5 milímetros o que tenga una profundidad de la úlcera del más del 50%, podremos dar ketoconazol o voriconazol sistémicos. En caso de que tengamos una buena respuesta, continuar con el tratamiento. Y en caso de que no tengamos una buena respuesta, podríamos agregar voriconazol tópico al 1%, siempre y cuando no tengamos datos de perforación o de inminencia de perforación, que en estos casos ya nos iríamos mejor hacia una queratoplastia terapéutica. Pero bueno, ya que se agregó el voriconazol, si tenemos buena respuesta, continuamos con el tratamiento. Y si no tenemos buena respuesta, podríamos iniciar con inyecciones intraestromales o intracamerales de antimicóticos, que si no tenemos buena respuesta, podríamos repetir hasta 3 o 4 veces en intervalos de 72 horas. Y en caso de no tener buena respuesta, siempre tenemos nuestro tratamiento quirúrgico con un trasplante terapéutico. También hablando de otros tipos de tratamientos quirúrgicos, tenemos el colgajo conjuntival. A mí en lo personal se me hace una herramienta bastante útil en nuestro arsenal de tratamientos quirúrgicos. Les pongo esta foto de este artículo porque este artículo o estas características de esta infección se me hacen a mí las óptimas para un colgajo, que son una infección corneal en donde el infiltrado o la infección ya llega hasta el limbo, en donde sabemos que si realizamos una queratoplastia penetrante no vamos a poder llevarnos el 100% de nuestro infiltrado. Y que si hacemos una escleroqueratoplastia, bueno, el pronóstico sabemos que es bastante malo. Entonces, en estos casos, optamos por realizar un colgajo conjuntival. Y les pongo un pequeño video sobre cómo hacemos la cirugía. Este es un video que es una cirugía que hicimos en la ceguera. Quiero que vean al principio del video porque pasa muy rápido cómo estoy pasando una seda a través del infiltrado para tomar mis muestras para estudio. Siempre que entramos a quirófano ya hicimos frotis, ya hicimos raspado de la úlcera, etcétera, pero siempre que estamos ante un paciente que se va a operar y en quirófano, aprovechamos para otra vez tomar muestras de lo que sea necesario. Entonces paso mi seda y con un punch dermatológico también tomo una muestra de la córnea. Infiltramos con lidocaína subconjuntival, realizamos una peritomía 270 grados. Yo en lo personal trato de tomar, o más bien de subir el recubrimiento.
Hay gente que lo hará al revés, no está mal tampoco, pero yo lo hago tratando de no afectar mucho la conjuntiva superior por si este paciente el día de mañana requiere alguna cirugía de glaucoma. Vamos a medir desde nuestro limbo hacia el fondo de saco 14 milímetros. Voy a marcar y en esa zona voy a hacer una incisión con bisturí. Y bueno, sigo disecando para liberar el colgajo. Ya una vez que lo tenemos libre, lo fijamos con nylon 10 ceros a la córnea y prácticamente damos por terminado el tratamiento. Vean la evolución. Este es el mismo caso a la semana del postoperatorio y vean, a las 2 semanas. Ya tenemos un paciente con un cuadro completamente tranquilo, un ojo bastante calmado, ya se enfrió toda la queratitis. En estos momentos, ¿qué es lo que sigue? Bueno, en estos casos, en el Hospital de la Ceguera, optamos por hacer una queratectomía superficial y ver qué tanta transparencia de la córnea podemos obtener. En caso de que no se obtenga transparencia y siga estando una córnea bastante opaca, hacemos un OCT. Y si la opacidad llega a planos muy profundos, optamos por un trasplante penetrante. Y en caso de que no sean tan profundos, optamos por un DALC. Bueno, otra de las opciones de tratamiento quirúrgico tenemos el trasplante terapéutico, en donde en este artículo quiero que vean cómo los autores nos recomiendan que no se espere a que las lesiones lleguen al limbo, que es lo que les mencionaba en el artículo pasado. Ya cuando las lesiones llegan al limbo y no vamos a poderlas quitar con un trasplante penetrante, optamos por hacer un colgajo conjuntival. En caso de que sí podamos llevarnos toda nuestra infección con la cirugía, pues la hacemos, ¿no? Sin mayor problema. El tratamiento que en este artículo recomiendan es irrigar cámara anterior con fluconazol o con voriconazol antes de poner el injerto, y ellos reportan una recurrencia de la infección sobre el botón de un 10 a un 15%, que es bastante baja. Pero ¿qué sabemos del cross-linking para el tratamiento de úlceras micóticas? Sabemos que se usa para el tratamiento de úlceras bacterianas, ¿no? Que es el famoso PAC cross-linking. Este es un ensayo clínico que se realizó también por la doctora Prashna y la doctora Ross Nussbaumer en conjunto de la Universidad de California con Arabine en la India. Y bueno, ellos hicieron este estudio en donde incluyeron 4 grupos. Uno en donde nada más se les dio natamicina al 5%, otro donde se les dio natamicina más cross-linking, otro grupo anfotericina al 0.15% y el último grupo anfotericina más cross-linking. El objetivo, comparar cura microbiológica el primer día del tratamiento y de los resultados secundarios, visión mejor corregida. Aquí en la tabla podemos ver cómo no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los grupos cuando se hizo cultivo o frotis a las 24 horas. Y vean, lo más interesante es que la visión mejor corregida a las 3 semanas y a los 3 meses en los grupos donde se realizó cross-linking fue peor. Entonces ellos concluyen que no encontraron ningún beneficio en cross-linking adyuvantes para el tratamiento de úlceras micóticas filamentosas. En el Hospital de la Ceguera también se publicó un artículo con los resultados de tratamiento con PAC cross-linking como tratamiento para queratitis infecciosas refractarias a tratamiento convencional, en donde fueron 42 ojos, de los cuales, de los 42 ojos, únicamente 3, que es una muestra muy pequeña, tuvieron infección por hongos y fue Fusarium dimerum. De estos 3 casos que se sometieron a cross-linking, los 3 terminaron en cirugía por inminencia de la perforación. Yo sé que no podemos sacar conclusiones de esto por ser una muestra tan pequeña, pero en nuestra experiencia en el hospital tampoco les fue bien a las úlceras micóticas con el cross-linking. Y bueno, como conclusiones,
Tenemos que son entidades con un diagnóstico y un manejo que son bastante retadores. En nuestro medio, aquí en México, Fusarium es la etiología más frecuente, a diferencia de lo que dice la literatura internacional, que es Aspergillus. El cultivo es el estándar de oro para el diagnóstico. La natamicina es el tratamiento de elección para hongos filamentosos. El colágeno conjuntival sigue siendo una herramienta bastante útil en nuestro arsenal de tratamiento para úlceras micóticas refractarias. El 30% se van a perforar y van a requerir un trasplante terapéutico. El cross-linking no funciona como quisiéramos, como lo hace en las infecciones bacterianas, y es una entidad de mal pronóstico para la función y para el órgano. Y eso es todo. Aquí les dejo mi información, mi correo, alguna de mis redes para lo que les pueda ayudar. Doctor César Hernández, muchas gracias. De verdad que ha sido una exposición muy, muy buena. Por el momento no tenemos preguntas en el chat. Doctor Barriga, no sé si desea hacer algún comentario. Sí, para empezar, felicitarlo, doctor, una clase espectacular, realmente muy bien documentada, con muchas novedades que no conocíamos, por lo menos nosotros. Yo soy especialista en retina, más bien, no conocía este dispositivo para ver, examinar en vivo la presencia de hongos. ¿Puede describirnos algo más de este equipo? ¿Tiene alguna experiencia con él? Sí, sí, de hecho, ahí en el Hospital de la Ceguera lo usamos bastante. Ahí lo tenemos en el departamento de córnea. Es un equipo que no se cuenta en muchos de los institutos aquí en México. Yo creo que habrá 5 en todo el país. Son equipos caros. Y bueno, es un equipo que logra identificar a nivel celular o casi histopatológico, ¿no? En tiempo real, las diferentes capas de la córnea, desde el epitelio, pasando por el estroma hasta el endotelio. Y lo usamos mucho para... en el hospital prácticamente se usa para investigación, ¿no? Les corremos el estudio a estos pacientes que se operaron de trasplante lamelar endotelial, lo que estamos haciendo cross-linking con algún protocolo nuevo, y en pacientes con queratitis micóticas y sobre todo por acantameba, porque la acantameba también se ve de una manera espectacular. Interesante. Nada más que una de las desventajas de este dispositivo es que requiere que la córnea no esté tan opaca, porque si ya tenemos una opacidad importante, ya no pasa. Claro, claro, claro. Muy bien. Y bueno, la otra pregunta que es en realidad una pregunta clásica, doctor. El dilema siempre ha sido entre, para la intervención quirúrgica en un paciente con úlcera micótica, tratarlo en frío o en caliente, ¿no? Y por lo que le he entendido, el hecho de no esperar a que la úlcera llegue al limbo implicaría probablemente intervenir en caliente al paciente. ¿Me equivoco o tiene usted algún comentario sobre eso? No, sí, sí, sí estamos, o sea, sí, sí tiene la razón. También depende mucho de cómo nos llega el paciente, ¿no? Si nos llega este paciente con un infiltrado pequeño, paracentral, ya sabemos que las infecciones por hongos afortunadamente avanzan muy lento, son de muy lenta progresión. Eso nos da un poquito de tiempo para poder jugar con nuestras diferentes opciones de tratamiento, tanto con el manejo tópico combinado, como a lo mejor algo un poquito más invasivo, como inyecciones intraestromales, hasta lo quirúrgico. En lo personal, a mí siempre me ha gustado darle oportunidad al tratamiento tópico y de ahí parto. En caso de que me llegue este paciente con un absceso que llega hasta capas profundas, que ya si le doy un par de días, sé que la lesión va a aumentar, llegando hasta el limbo, haciéndome más complicado el trasplante con terapéutico, sí optamos por hacer en caliente un colágeno conjuntival. La verdad es que en el hospital en el que me formé lo hacíamos bastante.
Depende mucho de cada caso y depende mucho de cómo llega el caso. Si el caso ya llega bastante avanzado, que son estos pacientes que ya fueron con 5 oftalmólogos y que tienen ya un mes con el padecimiento, ya sabemos que la gran mayoría de los oftalmólogos pues ya dio un tratamiento indicado, no ha ido el avance hacia la mejoría, ya entramos rápido con una cirugía para tratar de que cambie la dirección de la enfermedad, ¿no? Hacia lo positivo. De acuerdo. Y bueno, yo quisiera comentarle algo sobre, fue una experiencia personal en realidad. Cuando yo me formaba, y de eso ya hace bastantes años, doctor, nosotros no teníamos natamicina, en realidad no teníamos ningún antimicótico en nuestros servicios para el manejo de úlceras micóticas, y en alguna oportunidad, en casos realmente ya heroicos, como una alternativa de tratamiento y viendo cómo les iba a los dermatólogos con este tratamiento, se ensayó alguna vez la tintura de yodo para el manejo de algunas úlceras. La tintura de yodo es muy tóxica, usted sabe, pero era bastante efectiva para detener el proceso de la infección por el hongos. En dermatología funcionaba. Y alguna vez lo vi usarse con mis profesores, pero nunca vi un trabajo que sustentara o respaldara el tratamiento. Ahora último se está hablando, hemos estado en clases de queratitis bacteriana y se está hablando de la iodopovidona como una alternativa de tratamiento y profilaxis para enfermedades bacterianas, pero no sé si hay alguna experiencia con el tema del yodo, de la iodopovidona en micosis. ¿Sabe usted algo? La verdad no, es una muy buena pregunta y bastante interesante, a lo mejor una oportunidad ahí Es una para oportunidad, alguna ¿no? investigación. Porque le aseguro, nosotros en dermatología hemos sabido por mucho tiempo que se usaban para ciertas infecciones micóticas cutáneas, tintura de yodo. Ahora hay mejores alternativas de tratamiento, pero cuando escaseaban los antimicóticos, era una opción y se usó en dermatología por mucho tiempo. En realidad, en oftalmología fue una cosa anecdótica, pero lo vi usar. Y ahora que está poniéndose de moda la iodopovidona con bastante éxito para infecciones bacterianas, me preguntaba, ¿no?, si el yodo podría tener alguna utilidad para controlar algunas infecciones micóticas por el fácil acceso, lo económico. Acá nosotros tenemos natamicina, pero es muy caro, sumamente cara. Y conseguir tratamientos completos a veces es difícil, ¿no? Completamente de acuerdo, que son tratamientos que van a ser muy prolongados, ¿no? Que sabemos que van a ser por varias semanas, a lo mejor hasta varios meses, y el paciente a veces no tiene la manera. Ahorita hay unos tratamientos también muy novedosos. En doctor Guillermo Amezco en el Bascom Palmer está usando como similar al crosslinking, pero con rosa de Bengala, que ha tenido muy buenos resultados en infecciones por parásitos y por bacterias. Todavía no hay muchos estudios o artículos que hablen en hongos, pero pues bueno, también sabemos que en Miami, por ser un clima tropical, tienen alta incidencia de estas queratitis, y vamos a ver qué dicen los siguientes meses o años este tratamiento, porque las fotografías que muestran en sus ponencias son espectaculares, increíbles. Estos ojos que prácticamente ya dices va para trasplante terapéutico, recubrimiento o hasta evisceración, ya con una infección bastante fuerte. Y después de este tratamiento con rosa de Bengala, una mejoría increíble. O sea, pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice. De acuerdo. Igual, otro tipo de tratamiento que no mencioné, porque pues, tampoco hay mucha evidencia, es el láser de argón. No, sí, láser de argón, perdóname, el que se usa en la retina. Láser de argón con parámetros altísimos, con unas potencias de hasta 950 milivolts, pegarle, o sea, se tiñe la úlcera con fluoresceína para que la tinción absorba el láser y le disparas a toda la superficie de la úlcera y le va a hacer pues, unos boquetes, unos hoyos en el estroma corneal, haciendo que el medicamento tópico impregne hacia capas más profundas, y se dice que esa es la razón por la cual funciona en este tipo de infección.
De acuerdo, de acuerdo. Doctor, nos acompaña la doctora Alzamora, que es nuestra asistente en el servicio con mucha experiencia en el manejo de úlceras en general. Blanquita, por favor, ¿algún comentario o alguna pregunta Sí, para el doctor Hernández? buenos días, Wilito, para ¿Cómo felicitar estás? ¿Qué tal? buenos días al doctor César Hernández, muy bonita, muy didáctica su presentación, excelente doctor y su experiencia también. En relación a lo que el doctor Barriga decía, ¿no? El uso de yodo en épocas del año, estamos hablando del año 84 más o menos. Así Entonces, es. ¿no? Entonces eran toques de yodo y al 3%, o sea, se colocaba con hisopo cuando la úlcera era pequeña o como tratamiento coadyuvante. Actualmente se está utilizando la yodopovidona al 5%, pero también como tratamiento coadyuvante. Hay algunas experiencias. Otra cosa importante que también como tratamiento coadyuvante se está utilizando la clorexidina al 0,1%. ¿Ya? Aparte, bueno, de lo que es los cicloplégicos, lubricantes, repitalizantes. En relación al diagnóstico, no en todos los hospitales se cuenta, ¿no? Con todo el laboratorio que uno quisiera, ¿no? O sea, a veces es lo más simple nada más, ¿no? Gran, Jensa, y algunos cultivos, KOH, ¿no? Cultivo en agar sangre, agar chocolate, saburomas, cloranfenicol, maconqui, pero a veces, o calo de tioglicolato, pero a veces no tenemos, por ejemplo, el blanco de calcofluor, etcétera, etcétera. Entonces, a veces hemos tenido que mandar especialmente a laboratorios que nos apoyan, ¿no? Desde el año, estamos hablando del año 87, 86, 87. Entonces, y muy bien para poder diagnosticar, porque a veces es difícil, es profundo, digamos, la infiltración del hongo y la muestra puede salir negativa. Otra cosa importante es que, bueno, tenemos las técnicas moleculares, ¿no? El PCR para una detección precoz, ¿no? En reacción en cadena en la polimerasa. Bueno, y como bien se mencionó, es útil el uso de la microscopía confocal in vivo, que no lo tenemos, ¿no? Y efectivamente es más para investigación, pero qué lindo sería que lo tuviéramos, ¿no? Otra cosa importante que nosotros cuando tuvimos una residente de medicina interna religiosa que rotó con nosotros, ella española en agradecimiento nos consiguió una donación increíble de medicamentos que no había acá en Perú y entre ellos natamicina. Entonces tuvimos la oportunidad de utilizar natamicina por mucho tiempo y poder apoyar sobre todo en estos hongos filamentosos. Pero a raíz de que se acabó la natamicina y es tan costoso, entonces nos obligó a hacer como parte de trabajo de investigación, que después fue mi tesis doctoral, utilizar clotrimazol al 1%, que lo mandábamos preparar en farmacia, en la farmacia del mismo hospital, todo en una forma con toda la asepsia posible, y se descubrió que para preparar era a punto de tabletas vaginales, que era lo más suave, y la jefa de farmacia se encargaba de preparar y nos fue muy bien. Y también dentro de la tesis comparamos con ketoconazol sistémico, con fluconazol sistémico, ¿no? Entonces, nos fue bien, gracias a Dios, con estos pacientes. Pero ¿qué ocurrió después? Hay casos también en donde hay úlceras micóticas en pacientes inmunocomprometidos, como pacientes con VIH o pacientes con diabetes. Entonces nos ha tocado casos de una paciente, por ejemplo, diabética, que tuvo 2 tipos de hongos a la vez. Tuvo un aspergiloma en senos paranasales y a la vez tuvo cándida, a la vez, ¿no? Cándida en córnea, una queratitis micótica por cándida. Eso todavía no lo hemos publicado, eso fue hace tiempo, pero ¿cómo se resolvió el caso? O sea, fue fluconazol sistémico y un debridamiento de los senos paranasales y que fue en varias oportunidades. Y en el caso de la úlcera corneal lo hicimos con anfotericina al 0,15%. Y con eso nos fue bien y gracias a Dios todo bien. Cuando tuvimos en otra oportunidad un caso que ya había venido de otro instituto y estaba con una úlcera corneal por Fusarium, sino que lo llevaron a nuestro servicio, entonces tuvimos dentro del arsenal como prueba de terapéutica el voriconazol, que era un laboratorio que lo estaba lanzando, pero todavía estaba en prueba. Entonces no nos fue bien. Con voriconazol los casos que tuvimos no nos fue bien y volvimos nuevamente tratamos de conseguirle o natamicina o los preparados de clotrimazol o fluconazol. Y por último, no olvidarse que a veces uno piensa ya, perfecto, está muy bien, 1 mes, 2 meses, el tratamiento ya está copado, excelente, el paciente se va, regresa, porque muchos son de provincias o de distritos alejados de nuestro hospital, y de repente hemos tenido uno que otro caso que han venido con recidiva, o porque quedó ahí algo de esporas y con recidiva, y que hay que retratarlos. Entonces no olvidarse también de eso, y el diagnóstico diferencial, porque a veces pues una úlcera micótica, si no detectamos a tiempo, está muy profundo,
podemos nosotros pensar que es una bacteriana y de repente por ahí resulta siendo una mediana también, ¿no? Entonces, tener siempre eso presente. Y va a depender mucho también la cirugía, ¿no? Como preguntaba el doctor Barriga, preferible no hacerlo en caliente, pero a veces son medidas salvadoras, ¿no? Pero qué cosa también es importante, cuando uno hace un recubrimiento conjuntival, el seguimiento también adecuado, porque muchos pacientes ya dicen, no, ya tengo que regresar, se van a provincia y de repente hemos visto que debajo del recubrimiento, desgraciadamente ha seguido el hongo y se ha perforado, ¿no? O sea, hay esos casos, pero que el recubrimiento es bueno, es excelente. Y eso era la técnica que se utilizaba en nuestro servicio cuando nosotros éramos residentes de primer año, ¿no? O sea, mucho se utilizaba eso. Y dentro de la queratectomía, bueno, queratoplastia, perdón, penetrante, también se habla de una queratoplastia lamelar, ¿no? O sea, cuando, digamos, no está tan comprometido tan profundamente, ¿no? Y bueno, finalmente, otro capítulo más es cuando hay una queratomicosis en niños, ¿no? O sea, también tener mucho, mucho cuidado. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, doctor, y un placer haberlo escuchado, ¿no? Realmente, excelente su presentación. Gracias, Wilito, gracias a todos. No, gracias a ti, Blanquita. Doctor Barriga, ¿Tenemos tenemos preguntas? unas preguntas en el chat. A Sí, ver. doctor. Sí. Una de las preguntas es que ¿con qué frecuencia se sugiere empezar la natamicina? Ok, yo en lo personal, todas las gotas que ya sean bacterianas o micóticas, las iniciamos cada hora, cada media hora o cada hora, ¿no? Y de ahí partimos y vamos viendo qué es lo que va a pasar los siguientes días o semanas y ya vamos cambiando nuestro esquema según el caso en particular. O sea, no tenemos como tal una receta de cocina, cada caso es una historia diferente, pero en lo personal y en lo que vi en mi hospital es que siempre se iniciaban cada hora. Bien, doctor. Otra de las preguntas es, ¿durante cuánto tiempo le da chance, oportunidad al tratamiento médico antes de considerar la queratoplastia terapéutica? Sí, otra pregunta también difícil de contestar, ¿no? Porque cada caso es diferente, pero como ya habíamos mencionado, afortunadamente, o la gran mayoría de las infecciones por hongos son de una progresión lenta, nos da oportunidad para trabajar con diferentes tipos de tratamientos tópicos. Pero bueno, como decía también la doctora Blanca, si veo que no estoy alcanzando o no estoy alcanzando la infección con mi tratamiento tópico y está avanzando y todavía libro el limbo, sí optamos por una queratoplastia terapéutica. En sí, en particular, cuánto tiempo, pues es difícil saber exactamente, ¿no? Cada caso va a ser distinto. Y ya si nos llega un paciente con una infección que el infiltrado llega hasta el limbo, iniciamos con tópico, probablemente unos 3, 5 días, a lo mucho una semana. Si veo que no está mejorando y está empeorando, hacemos un colgajo conjuntival. Y durante todo ese tiempo del colgajo conjuntival se sigue dando tratamiento médico, tratamiento tópico. Así es, no suspendemos absolutamente nada, siempre con tratamiento tópico. Obviamente tratamos de no dejar nada de esteroide, aunque hayamos hecho la cirugía. No sé si la doctora Blanca tenga algún comentario al respecto, si después de que hace un colgajo conjuntival dejan esteroide. Acá en lo personal no, por ser infecciones micóticas, pero he platicado con gente que dice que sí le deja por el simple hecho de que se intervino de forma quirúrgica. No sé cómo le hagan allá en Perú. Doctor, contamos con la presencia del doctor Alfredo Terán. Él es nuestro especialista en córnea aquí en el servicio del Hospital Loaiza. No sé si él tiene algún comentario con respecto a esto. Buen día con todos. Hola, Alfredo. No, somos de la misma escuela, creo. Yo me formé en La Ceguera. Entonces, cuando hacemos un trasplante terapéutico o en caliente, no dejamos corticoides por el riesgo de que pueda crecer más el hongo, ¿no? Eso tiene Sí. toda la lógica. Completamente de acuerdo, acá tampoco, pero sí me ha tocado platicar de repente en un foro con el doctor Farhat Hafezi en el uso de crosslinking. Ya ven que él es un usuario asiduo del crosslinking. En algún momento comentó que en algunos casos dejaba esteroide y bueno, se nos hizo un poquito raro, pero bueno, él es el experto en esa área. Doctor Hernández,
Doctor Hernández, ¿sí? Sí, lo escucho. Sí, te escuchamos, Sí, Alfredito. sí, Wilito, completamente de acuerdo con el doctor Hernández y con Alfredito, ¿no? Puro antibióticos, dejar. Y otra cosa importante, doctor, no sé, también has tenido esa experiencia, pero con Alfredito hemos tenido la experiencia de que a veces esos pacientes que se han ido con el recubrimiento conjuntival y se han ido, por ejemplo, por decir, al norte, donde hace mucho calor y todo, y entonces pensando que allá también hay buenos, excelentes oftalmólogos para hacer el seguimiento. Entonces, ya han visto también que a veces el recubrimiento, más que sea completo, se retrae y nuevamente hay que volver a hacer, a intentar, ¿no? Volver a hacer. No sé si en su experiencia habrá visto eso. Y lo otro de los pacientes que han hecho escleroqueratuveitis, ¿no? Entonces, no olvidarnos de la hipertensión ocular, ¿no? Que también es como coadyuvante, y cómo tomarle la presión. ¿Cómo hacen ustedes con tonopen? ¿Cómo hacen en esos casos, doctor Hernández? Sí, en el caso de un seguimiento de la presión en una úlcera, sí lo hacemos con el iCare, ¿no? Y ya ve que tiene estas plumitas, obviamente las esterilizamos después de usarlas, y es como lo llevamos, pero prácticamente lo hacemos más a la dígito-presión. Tratamos de que el seguimiento de la presión sea a la dígito-presión. Y completamente de acuerdo, sí, hay que tener mucho cuidado con esos pacientes que se les hace un recubrimiento y estarlos vigilando de forma muy continua para checar que no se retraiga o se vaya a alisar. En lo personal trato de no llevar mucha tenon en el recubrimiento, ya que eso aumenta la incidencia de que se retraiga, pero tampoco dejarlo tan delgado que se pueda alisar, ¿no? Es ese punto medio a veces difícil de llegar, pero bueno, tener eso en mente mientras lo estamos realizando para que quede el grosor óptimo, tanto para que no se retraiga con mucha tenon como para que no se lise si es muy delgado. Pero sí, definitivamente son posibilidades que puede haber después de la cirugía. Aparte de los hongos Aspergillus, Fusarium y Cándida, ¿qué otros hongos han encontrado ustedes en su experiencia? Curbularia, Sí. Penicillium, ¿han tenido oportunidad? Hemos encontrado afortunadamente muy pocos pigmentados, muy poca curbularia, muy poca alternaria, pero sí tenemos caso. De hecho, el artículo del que hablé de la doctora de la química Avanzini, pues fueron casi 250 pacientes con cultivos positivos, muy pocos pigmentados. La gran mayoría de nuestra entidad, del hongo, nuestro medio es Fusarium, por mucho, casi más del 50%. Igual también recordar que en el Hospital de la Ceguera pues es un hospital de tercer nivel de referencia, que vienen pacientes de todo el país. Pero sí hemos visto pues, un poquito de todo. Excelente. Nosotros también hemos visto Fusarium, o sea, a veces en algunos estudios que hemos revisado, Fusarium que hemos hecho, y en otros Aspergillus, ¿no? Pero por ahí va. Claro. Muchísimas gracias. No, de nada, a ustedes.